Bienvenidos a todos al canal de La Voz Salud. Soy Alonso Espíritu Troncos, tecnólogo médico en laboratorio clínico, y en esta sesión del curso de parasitología expondré el tema de parásitos protozoarios intestinales. He desarrollado este tema en 6 partes, las cuales expondré en sus respectivos videos, como podrán observar aquí en este temario. En este video abordaremos una introducción a los protozoarios intestinales, explorando sus características principales y su relevancia en la salud humana. Bien, hoy quiero hablarles de un tema súper interesante, los parásitos, pero no todos, sino específicamente de los protozoos intestinales, que son un tipo de parásitos eucariotas. Primero, dejemos claro que hay muchos tipos de parásitos, como virus, bacterias y organismos más complejos, pero en este curso nos vamos a enfocar solo en los protozoos, que son organismos unicelulares y en particular los que viven en nuestro intestino. Ahora, sé que muchos, especialmente aquí en América, no solemos pensar en las enfermedades parasitarias como algo importante, pero la verdad es que los parásitos están por todos lados. Su presencia depende de cosas como el saneamiento, las normas de salud pública, el clima y que también tan fuerte sea nuestro sistema inmunológico para enfrentarlos. Y ojo, con el cambio climático y el aumento de personas con defensas bajas, estas enfermedades están tomando más relevancia. Aunque hoy nos enfocamos en protozoos del intestino, es importante saber que los parásitos pueden vivir en muchas partes de nuestro cuerpo y pertenecer a diferentes grupos. Si miran en esta imagen de la derecha van a ver algunos ejemplos de parásitos que nos acompañan. En nuestro intestino podemos encontrar protozoos que son parásitos, comensales u oportunistas. ¿Y qué significa esto? Pues un parásito es aquel que puede causar enfermedades, aunque no siempre lo haga en todas las personas. Un comensal, en cambio, vive en el intestino sin causar daño, como un vecino tranquilo. Y un oportunista es un protozoo que normalmente no causa problemas, pero si nuestras defensas bajan, puede aprovecharse y enfermarnos. Ahora, algo importante, los protozoos también son llamados protistas, son diferentes de las bacterias, ya que estos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo, mientras que las bacterias son procariotas, es decir, no tienen núcleo. Esto lo hace más grandes y complejos y por eso nuestro cuerpo reacciona de manera distinta ante ellos. Contra las bacterias, nuestro sistema inmunitario puede comérselas fácilmente y activar defensas innatas y adaptativas. Pero con los protozoos la respuesta es más complicada. Además, diagnosticarlos es un reto, porque no se puede cultivar en laboratorio como las bacterias. Para detectarlos, tenemos que buscarlos directamente los organismos en las muestras. Ahora, ¿cómo clasificamos a estos protozoos? Podemos hacerlo de varias formas, según si son parásitos comensales o oportunistas, según si viven en el lumen o en el tejido intestinal, o según su grupo científico. Podemos agruparlos según dónde se encuentra en el ambiente o en qué regiones geográficas. Pero en este curso vamos a usar la clasificación por grupos científicos, pero también les voy a contar dónde vive cada protozoo en el intestino, cómo se transmite, qué poblaciones son más vulnerables y cómo se diagnostican. Ahora vamos a hablar de cómo clasificamos a los protozoos intestinales de manera científica pero práctica, según cómo se mueven. Esta clasificación no nos dice si están relacionados genéticamente, pero sí agrupa a los que se parecen en su forma de moverse, lo cual es útil para el diagnóstico. Vamos a ver 4 grupos principales que encontramos en el intestino humano. La primera, las amebas. Estas se mueven y comen usando pseudópodos, que son como sus brazos que sacan de su cuerpo. Estos pseudópodos se forman porque reorganizan su estructura interna como si estiraran su esqueleto celular. Si miran en esta imagen, se puede ver una ameba con varios pseudópodos extendidos, es como si tuviera unos tentáculos. Segundo, flagelados. Como su nombre lo dice, estos protozoos se mueven con flagelos, que son como colas largas y delgadas, y cada flagelo tiene una estructura interna hecha de microtúbulos, como un esqueleto y está cubierto por una membrana. Están anclados al cuerpo de protozoo y algunos tienen varios flagelos como si tuvieran pequeños motores. Tercero, ciliados. Estos usan cilios para moverse, que son como flagelos pero mucho más cortos y hay mucho más. Los cilios se mueven de manera rítmica, como remos, y esto hace que el protozoo se desplace de manera en espiral, que es un movimiento coordinado y bastante elegante. Cuarto, coccidia. Estos pertenecen a un grupo más grande llamado esporozoos. A diferencia de los anteriores, no se mueven porque viven dentro de las células. Mientras que otros 3 grupos se reproducen de manera asexual, los cocidios pueden hacerlo de manera asexual y sexual. Son un poco más complejos en ese sentido. Tradicionalmente el diagnóstico se hacía mirando las heces bajo el microscopio para encontrar los organismos. Este método sigue siendo muy común y lo vamos a aprender en este curso.
Pero también hay otras técnicas que dependen del tipo de protozoo que estemos buscando. No todas sirven para todos los protozoos, así que hay que saber elegir. Primero, identificación microscópica, examen directo de heces. Esto puede ser sin tinción o con tinción para saltar los protozoos. Uso de conservante o fijador. Si no puedes examinar las heces de inmediato, la pones en un fijador y luego las miras con o sin tinción. Técnicas de concentración. Esta se usa más para encontrar parásitos como el mintos, pero también sirve para recuperar quistes de protozoos. El examen directo microscópico de heces sigue siendo el método principal en muchos laboratorios, porque es directo y efectivo, pero hay varias formas de hacerlo y elegir la correcta depende de algunos detalles importantes. Muchos protozoos, aunque no todos, tienen dos formas, los trofozoitos, que son la etapa activa y móvil, y los quistes, que son la parte más resistente o como dormidos, por así decirlo. Normalmente los trofozoitos los encontramos en heces líquidas o blandas, mientras que los quistes en heces más sólidas. Si se tiene muestras de heces blandas, lo ideal es hacer un examen directo cuanto antes posible, ya que como máximo unas horas después de tomada, si los trofocitos mueren ya no las ves. Si no puedes hacer el examen directo de inmediato, lo mejor es poner las heces en un fijador para conservarlas y examinarlas después. Entonces, el examen microscópico es la base, pero hay que saber cómo y cuándo hacerlo para no perder de vista esos pequeños organismos. Bien, antes de hablar de las diferentes técnicas de diagnóstico, hablemos sobre la obtención de las muestras. En heces frescas, el transporte, si en ese caso líquido, se espera unos 30 minutos, si es en caso semiformadas, 60 minutos, y si están bien formados, hasta un día completo. El tratamiento, una preparación húmeda, concentración de quistes y listo para frotis de teñido permanente. Las restricciones, obviamente que el paciente no haya utilizado varios, aceite mineral o antidiarreicos. Y a veces para conservar la muestra se utiliza formalina, ya sea el MIS, SAF, PBA o fijadores universales. Y el tratamiento, igual que las frescas, con concentración y frotis para teñido permanente. Aquí vemos un ejemplo más que todo de los fijadores que se utilizan, una breve resumen de qué significa cada fijador y listo, y su uso. Y aquí observamos un cuadro que resume de manera detallada lo que acabamos de observar, tanto para heces frescas y heces conservadas. Y también sus fijadores, cuáles son útiles, ya sea para concentración, frotis, inmunoensayos y algunos comentarios. Y aquí también están los otros ejemplos. Primero, los métodos de concentración, aunque estos métodos son súper útiles para encontrar huevos del mintos, también nos ayuda a detectar quistes de protozoos y o quistes de esporozoos, que son la forma dormida de estos parásitos. Hay dos formas principales de concentrar las muestras: por sedimentación, es decir, que dejar que las partículas se asienten, y por flotación, usar una solución que haga flotar los parásitos. Las heces pueden ser frescas o conservadas en formol. Por ejemplo, la flotación con sulfato de zinc es genial para algunos huevos del mintos, pero para quistes y oquistes la sedimentación suele ser la mejor opción. Y aquí tenemos un breve resumen del examen microscópico, tanto como el montaje húmedo directo, montaje húmedo indirecto y frotis teñido permanente. Y en este lo hago un breve recalco en las tinciones ya sea como tricrómica, hierro-hematoxilina, ácido resistente para cocidios y obviamente al momento de usar un campo mucho mayor tenemos que utilizar el aceite de inmersión. Existen diferentes tipos de técnicas de concentración en parasitología, aunque no voy a entrar mucho en profundidad en detallar cada una de ellas, solamente los menciono por si en caso tienen interés lo pueden investigar. Por ejemplo, tenemos el método de Telemann, como podrán ver aquí, hay una breve descripción. También tenemos el método de Faust, aquí también se puede ver su procedimiento, y tenemos el método de Ritchie, aquí también puse una imagen de su procedimiento. Algo que yo siempre recomiendo si están en el curso de parasitología, o sea, de manera presencial con sus docentes en la clase práctica, es que al momento de utilizar las láminas traten de tomar las fotos, las fotos lo más posible que sea, para que al momento de poder estudiar puedan visualizarlas y aprender de manera más didáctica, más práctica, para que cuando llegue su examen se les sea más fácil de identificar a los parásitos. Existe una técnica muy interesante para detectar parásitos que viven en el duodeno. Se llama enterotest, también conocida como una prueba de cápsula de duodenal o de cordel. Le voy a explicar cómo funciona de manera sencilla. El paciente se traga una cápsula de gelatina que tiene dentro del extremo de un cordel y el otro extremo del cordel se pega a la mejilla para que no se pierda. Una vez que la cápsula llega al estómago, se disuelve y el cordel sigue avanzando por el intestino gracias al movimiento natural del cuerpo, es decir, peritalismo, hasta llegar al duodeno. Después de unas 4 horas se saca el cordel con cuidado y en el extremo que estuvo en el duodeno
Se revisa la mucosidad que quedó pegada para buscar parásitos. Para analizarlo, se puede hacer un montaje húmedo directo, con lo que ya hemos visto, o un frotís de teñido permanente, dependiendo de lo que se esté buscando. Esta técnica es ideal para encontrar parásitos como Giardia lambia y algunos coccidios, que son parásitos que pueden vivir en esta zona. Y aunque no es tan común como otros exámenes de heces, es clave para ciertos casos. Hablemos sobre los métodos moleculares para identificar parásitos. Estos son como detectives de alta tecnología del mundo de los parásitos y aunque antes solo se usaban en laboratorios especializados, cada vez más disponibles en laboratorios comunes. Vamos a entender cómo funcionan y por qué son tan útiles. Lo primero hay que saber que estos métodos buscan el ADN de los parásitos en las muestras de heces, pero no es tan fácil como suena porque hay dos grandes retos. Liberar el ADN. Los parásitos, especialmente en sus formas resistentes como quistes y esporas, tienen paredes duras que protegen su ADN. Romper esas estructuras para sacar el ADN es complicado. Evitar las interferencias. Las heces tienen muchas sustancias que pueden molestar el análisis, como inhibidores que interfieren con las técnicas moleculares. Hay que asegurarse que el ADN esté limpio y libre de esas sustancias. Para superar estos obstáculos, se han desarrollado técnicas como el calentamiento para romper las paredes de los quistes y el uso de materiales que neutralizan los inhibidores. Así el ADN queda listo para ser analizado. Ahora, el método más común aquí es el PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, que es como una fotocopiadora de ADN. Amplifica las partes del ADN del parásito que se sea más fácil de detectarlo. En este curso, muchos de los protozoos que estamos estudiando pueden identificarse con PCR. Incluso hay versiones más avanzadas, como el PCR multiplex, que permite buscar varios parásitos al mismo tiempo en una sola prueba. Es súper eficiente. Por último, tenemos la detección de antígeno-anticuerpo. Y en la detección de antígenos en heces muestro tres ejemplos. Una de ellas es enzima inmunoanálisis o ELISA, anticuerpo fluorescente directo, prueba rápida de antígenos. Esas tres con sus respectivos parásitos a detectar. Y la detección de antígenos en sangre es de frecuencia menos común para parásitos presentes en S, pero más de uso habitual para toxoplasma que afectan tejidos. Y bien, aquí podemos observar una tabla resumida sobre los métodos de detección de antígenos y sus ejemplos de organismos diagnosticados. Ahora, con respecto al protocolo de prueba, solo voy a hacer una mención rápida. Esto lo he traducido del inglés al español. Y aquí muestro un resumen tanto de las muestras formalina al 10%, el formacetilacetato de concentración y la muestra en fijador PVA. Aquí está su contenido, que está prácticamente traducido de esta imagen, del CDC. Bien, llegamos a la sesión de preguntas. Recuerden que puede pausar el video y responder las preguntas por su propia cuenta y comparar sus respuestas al finalizar el video. Bien, primera pregunta, relaciona el grupo de parásitos con su tipo de locomoción. Tenemos que se mueven mediante numerosos apéndices pequeños que laten a un ritmo coordinado. Esos son los ciliados. No son móviles y viven intracelularmente. Esos son los coccidios. Se desplazan por uno o varios apéndices filamentosos. Esos son los flagelados. Se mueven extendiendo los pseudópodos. Esos son las amebas. En esta pregunta tenemos todas las siguientes son tinciones que pueden utilizarse en el frotis permanente para protozoos, excepto, y de todas estas opciones tenemos que son correctas excepto el yodo de Lugol. Bien, muchas gracias por su atención, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.